Hola, bienvenidos a mi taller. Muchas gracias por asistir y bienvenidos a Feria de Educación. El taller que voy a presentarles el día de hoy es taller de transferencia para estudiantes de colegios comunitarios. Mi nombre es Alma Gómez Carrillo y soy un mentor entrenador de transferencia en Sacramento State. Por ahorita existen 23 universidades de CSU y cada universidad tiene su propia personalidad, también tiene su propio enfoque académico y también tiene su identidad geográfica. Y para los que están interesados a solicitar para asistir a una de las universidades, puedes descubrir tu universidad por medio de tours de la universidad, recursos en el Internet y también consejeros de admisión. Y para explicarles un poco de información básica del sistema, es el sistema universitario más grande de la nación. Se graduan más de 80,000 estudiantes por año y es un líder nacional en producir estudiantes que siguen doctorados en ciencias y ingeniería y prepara a un 60% de los maestros del estado. ¿Qué puedes estudiar en la CSU? Los campus de CSU tienen muchas especializaciones para elegir como negocios, ciencia política, sociología, enfermería, educación. Hay muchas más carreras para elegir, pero también depende de la universidad que estás interesado en solicitar, porque cada quien tiene carreras y otros no van a tener las mismas carreras que otras universidades van a tener. Entonces, también algo que les quiero comentar es campus y programa de impacción. Mucha gente ha preguntado que qué significa impacción. Impacción es cuando una universidad de la sistema CSU recibe una mayor cantidad de solicitudes de estudiantes elegibles para asistir a una universidad, pero no hay suficientes espacios para ofrecer admisión a todos esos estudiantes elegibles. Por lo tanto, cumplir los requisitos mínimos no puede ser suficiente para obtener la admisión de un CSU. Y para los estudiantes que están interesados de solicitar para el semestre otoño del 2021, um, el tiempo para solicitar empieza el primer día de octubre y el último día para la aplicación es el último día de noviembre. Y unos requisitos para admisión, debe de completar 60 unidades por semestre. También con el GPA o también por muchos que sepan el promedio académico, y luego también tener un buen estado académico. Y también debe de completar estas 4 materias que son bien importantes. El primero es comunicaciones oral, el segundo pensamiento crítico, el tercero comunicación escrita y el último matemáticas. Y los 4 requisitos deben obtener una calificación de C- o mejor. Y también les quiero platicar sobre la diferencia de listo para transferirte y transferencia elegible. Alguien que está listo para transferirse cumplió los requisitos mínimos de admisión, educación general y los prerequisitos de carrera antes de la transferencia. Um,
Y luego, para hacer transferencia elegible, cumples los requisitos mínimos de admisión de CSU antes de transferirse. Y para nosotros les contamos que pues es mejor hacer transferencia lista y aquí les voy a enseñar las opciones. El primero es un título asociado para transferencia. Número 2 es completar los cursos CSU-GE, o sea, educación general y todas las clases de preparación para la carrera. Y número 3 es completar los cursos iGETC y todos los cursos de preparación para la carrera. Y luego un título asociado para transferencia. Los ADTs son un título asociado en arte para transferencia o un título asociado en ciencias para títulos de transferencias otorgados por los colegios comunitarios de California. Un ADT garantía admisión a una universidad de CSU, no una universidad en particular, graduación de un CSU dentro de 60 unidades semestrales o 90 trimestrales. Si está inscrito en una carrera similar, comparable, aprobada. Y luego, finalización de cursos de educación general de división inferior y finalización de al menos 18 unidades semestrales de cursos principales y el incremento de promedio general o GPA aumenta la posibilidad de admisión de la universidad para estudiantes fuera del área local. Y también el programa CSU GE Breadth permite a los estudiantes transferidos de un colegio comunitario de California cumplir con los requisitos de educación general de la división inferior para cualquier campus de CSU antes de la transferencia. Colegio comunitario puede certificar hasta 39 unidades semestrales. Requisitos de habilidades básicas, el área A es comunicación de inglés y pensamiento crítico. Área B es investigación científica y razonamiento cultivado. Área C es artes y humanidades. Y área D es ciencias sociales. Y el último, área I, es aprendizaje permanente y autodesarrollo. Y luego, plan de estudios de transferencia de educación general intersegmental. El IGETC es una serie de cursos que los futuros estudiantes transferidos de la Universidades Comunitarias de California pueden usar para satisfacer los requisitos de facultad de educación general de la división inferior para las universidades de CSU o UC. Los requisitos del IGETC son los siguientes. Área 1 es comunicación de inglés. Área 2 es conceptos matemáticos y razonamiento cuantivanto. Área 3 es artes y humanidades. Área 4 es ciencias sociales de comportamiento. Y área 5 es ciencias físicas y biológicas. Y luego, preparación para la carrera. Completa la mayor parte de sus cursos de tu carrera previa a la especialidad o división inferior antes de la transferencia. Los cursos obligatorios se pueden encontrar en assist.org o en el catálogo del campus del CSU. Y luego hay requisitos de graduación específicos de la universidad. Son idiomas extranjeros, también raza y etnia, instituciones americanas,
composición en inglés de segundo semestre, 9 unidades de educación general de la división superior, requisito de evaluación de redacción de graduación y examen de colocación de escritura de la división superior. Y estos son recursos para transferirte a un consejero de colegios comunitarios, centro de transfería de la universidad comunitaria, consejeros de admisión CSU, un asesor académico CSU, consejeros de carrera. También estos últimos 3 son páginas en el internet que les puede ayudar con una carrera que quiere transferirse a más información, el assist.org, el adegreewiththeguarantee.com. Y luego para aplicar, para solicitar aplicación, el calstate.edu. Y luego para recordarlos otra vez que la aplicación está abierta en octubre y en noviembre, así que tienen 2 meses para solicitar, que no se les olvide. Y muchas gracias por atender mi taller. Si tienen alguna otra pregunta, pueden comunicarse con nosotros a nuestra cuenta de Instagram y también a nuestro correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y buena suerte.